Muy buen día, mi nombre es Telma Cantú y el objetivo de este video es explicar cómo se programa un método virtual en el lenguaje de programación C#. Primero que nada definiremos método virtual. Un método virtual es aquel que se encuentra dentro de una clase padre y que permite ser sobreescrito en las clases heredadas con el fin de ser utilizado tal y como se definió originalmente o poder ser modificado según las necesidades de las clases heredadas. Para poder ver esto de otra manera, vamos a definir un proyecto muy sencillo. Aquí tenemos el UML. Tenemos una clase padre que se llama estudiante, que cuenta con 3 atributos: número de control, nombre y semestre, sus respectivas propiedades y un método virtual llamado mostrar datos. Como su nombre lo dice, el objetivo de este método es mostrar los datos que se encuentran almacenados en los atributos. Esta clase tiene 2 clases heredadas, una que se llama estudiante teatro y una que se llama estudiante soccer. Estudiante teatro cuenta con 3 atributos: obra de teatro, hora de inicio y hora de fin, con sus respectivas propiedades, y el método sobrescrito llamado de la misma manera mostrar datos. El estudiante soccer cuenta con 4 atributos, que son torneo, posición, goles a favor y goles en contra, sus respectivas propiedades, y el método sobrescrito llamado también mostrar datos. Bien, de una manera ágil vamos a ver cómo se hace esto en C#. Tenemos una clase estudiante. La clase estudiante, aquí la vemos. Vamos a hacer un poco más grande esta pantalla. Aquí la vemos. La clase estudiante cuenta con los 3 atributos: número de control, nombre y semestre, con sus respectivas propiedades. Esto ya se vio en videos anteriores, entonces ya nos vamos a enfocar solamente al método virtual. El método virtual, su sintaxis es la siguiente: palabra reservada public, palabra reservada virtual, el tipo de dato de lo que se va a regresar, el nombre del método, que en este caso se llama mostrar datos, y como vemos regresa una cadena que incluye una combinación de mensajes y los valores contenidos en sus respectivos atributos. Ok, esta es la clase padre. Tenemos una clase estudiante teatro, que como vemos aquí es herencia de la clase estudiante. Tiene los 3 atributos que mencionamos: obra de teatro, hora de inicio y hora de término, con sus respectivas propiedades. Cuenta con el método sobrescrito, el cual se escribe palabra reservada public, palabra reservada override, el tipo de dato que se va a regresar y el nombre del método, mostrar datos. Si se fijan en esta parte de aquí, tenemos el regreso de lo que nos devuelve el método mostrar datos de la clase base o la clase padre, más algunos letreros, combinación de letreros y atributos de la clase hija, que es estudiante de teatro. Bien, esta ya está programada. Vamos a programar ahora la de estudiante de soccer para que veamos cómo. Estudiante de soccer, herencia de la clase estudiante, con sus respectivos atributos: torneo, posición, goles a favor y goles en contra. Nos falta el método sobrescrito, entonces en este momento lo vamos a teclear: palabra reservada public, palabra reservada override, el tipo de dato. Aquí automáticamente me pone un menú con los métodos que yo puedo sobreescribir y voy a seleccionar el de mostrar datos. Automáticamente me pone el tipo de dato que voy a devolver y automáticamente me permite utilizar la clase, el método que fue originalmente creado en la clase base o en la clase padre.
Yo lo puedo utilizar de esta manera o lo puedo modificar. En este caso lo voy a modificar agregándole los datos de la clase hija. Entonces en este caso vamos a agregar aquí un mensaje con un enter empezando y comentando. Además, practica soccer, estamos hablando del estudiante, coma, actualmente su equipo se encuentra en la posición, y vamos a dejar aquí un espacio para poder concatenar la posición, que lo tenemos en un atributo que se llama entero posición, ¿verdad? Y luego le volvemos a agregar otro enter para que se vea más o menos ordenadito esto. Y le vamos a poner en el torneo y le hacemos un espacio igual para concatenar aquí el atributo torneo. ¿Ok? Entonces aquí seguimos concatenando, le vamos a agregar otro enter y le ponemos la palabra con y vamos a dejar un espacio para concatenar la cantidad de goles a favor, ¿verdad? Goles a favor, y le agregamos el mensaje goles a favor, ¿sí? Y volvemos a dejar un espacio para concatenar aquí el atributo goles en contra, ¿ok? Y le agregamos el letrero, obviamente, goles en contra. Y bien, con esto nosotros terminamos lo que es el método sobrescrito. Vamos a probar esto. Y aquí yo quiero que ustedes presten mucha atención porque va a suceder algo que no es muy correcto. Vamos a ver, vamos a recordar viejos tiempos, 83, 100, 135, el nombre, Telma, Cantú, vamos a ponerle la T mayúscula. Vamos a suponer que estoy en octavo semestre, que eso fue hace mucho, por cierto. Yo asigno los datos de la clase estudiantes y en este momento yo pongo mostrar datos. Aquí vemos que me muestra número de control, estudiante y semestre, todo perfecto, ¿verdad? Pero si yo le pongo aquí, fíjense bien, si le pongo teatro, bueno, pues aquí vamos a poner una obra de teatro que fue muy famosa, Las Cosas Simples, que con una hora de inicio a las 7 y una hora de término a las 9. Entonces asignamos y yo vuelvo a mostrar datos y me dice el nombre, número de control, semestre, y además participa en la obra de teatro Las Cosas Simples en el horario de 7 a 9. Todo perfecto hasta ahorita. ¿Qué pasa si yo selecciono estudiante de soccer? Pues aquí vamos a poner el nombre de torneo, que le pondríamos Liga 2017. La posición, pues vamos a decir que estamos en segundo lugar, tiene 89 goles a favor y solamente 13 en contra, porque este es un super equipo. Asignamos los valores a las propiedades, pero cuando mostremos los datos, ¡tarán!, me muestra los datos de la clase hija, pero no me muestra los datos de la clase padre. ¿Por qué es esto? Porque yo cuando selecciono aquí estudiante de soccer, fíjense bien, vámonos a la forma, cuando yo selecciono estudiante de soccer y me voy a mostrar datos,
Entonces aquí me dice, si el tipo, esta variable tipo de estudiante lo que trae en su valor es la posición del combo box. Entonces la posición del teatro, del estudiante, de soccer, es la posición 2. Entonces si se fijan aquí, estoy mandando llamar el método del objeto mi estudiante soccer. A su vez manda llamar al método mostrar datos de la clase padre, pero no tenemos asignados los datos, ¿verdad? Tenemos los datos asignados en la clase mi estudiante, pero no tenemos asignados los datos en el objeto mi estudiante soccer. Entonces, ¿qué me falta? Aquí hay dos opciones. O mando en el botón asignar valores, yo puedo asignar los valores automáticamente del objeto estudiante soccer con los datos de la clase padre. Pero pues vamos a hacerlo un poquito más automático y vamos a crear un constructor aquí en la clase estudiante soccer. Vamos a crear un constructor estudiante soccer. Ok, ¿y qué va a hacer ese constructor? Bueno, pues ese constructor tiene que recibir los datos de la clase padre. La clase padre tiene un número de control que es string. Entonces vamos a recibir el número de control. Tiene un nombre que también es string. Vamos a recibir un nombre. Y tiene un semestre que es de tipo entero. ¿Ok? Entonces aquí el constructor lo que va a hacer es asignar de la clase base el número de control va a ser igual a la variable que acabamos de recibir. De la clase base el nombre va a ser igual a la variable que acabamos de recibir. Y de la clase base, otra vez, el semestre va a ser igual a la variable que acabamos de recibir. ¿Ok? Pero para esto necesitamos, cuando instanciamos el objeto, pues necesitamos enviar esos datos. Y esos datos se mandarían aquí. De hecho, aquí ya está marcando error porque el constructor me está pidiendo atributos. Y yo los atributos aquí los tengo. ¿Ok? Los tenía guardaditos en memoria para no perder tanto el tiempo. Entonces aquí está. Mandamos la caja de texto que tiene el número de control, la caja de texto que tiene el nombre. Las dos son string, por lo tanto se van tal como están. Y también mando la caja de texto semestre, pero esta como es de tipo entero el atributo, lo tengo que convertir. Entonces con esto los datos ya deben ser asignados al objeto. Vamos a volver a ejecutar este programa y lo que vamos a hacer es ponerle los datos otra vez. 135, el nombre y el semestre. Dijimos que el semestre octavo. Asignamos valores, seleccionamos estudiante de soccer. Vamos a ponerle el torneo. Dijimos que era torneo de Liga 2017. La posición dijimos que vamos en segundo lugar. Con 89 goles a favor y 3 en contra. Dijimos que era un super equipazo. Entonces ahora sí vamos a mostrar datos y aquí los tenemos. Tenemos ya los datos de la clase padre, que es el número de control, el estudiante, el nombre del estudiante, el semestre, y además practica soccer. Actualmente su equipo se encuentra en la posición 2 en el torneo de Liga 2017 con 89 goles a favor y 3 goles en contra. A lo mejor un acomodo de texto aquí, pero la esencia se logró. Espero haber podido ayudar a comprender cómo se programa un método virtual en el lenguaje de programación C#. Muchas gracias por su atención y nos veremos en próximos videos. Hasta luego.